Hola amigos, bueno pues bienvenidos una noche más al programa de Crónicas de Babilonia que estamos dedicando a desentrañar, a desenmascarar la conspiración de la nobleza anglo-veneciana por el gobierno mundial, por el nuevo orden mundial, por la Agenda 2030, por la dictadura satánica, como lo queréis llamar, es todo lo mismo. Y una vez más contamos con la inestimable colaboración de Máximo Décimo Meridio, alias Eduardo Francés. Buenas noches a todos. Un saludo. Es que estamos en el Coliseo de Roma, ¿no? Sí, Luchando más contra o la menos. fiera, contra la Esto es un fiera. coliseo. Leones, dragones, leviatanes, dragos, endriagos, demonios y todo lo que quiera llamar. Oye, ¿por qué elegiste el nombre ese de Máximo Décimo Meridio? Esto viene de la película de Gladiator, Sí, ¿por qué de elegiste ese Ridley personaje? Scott. ¿Pero por qué? Bueno, porque me gustó, es una película que me gusta, es una película ¿Sí? con mucho argumento. Una película falsaria, porque son las cosas no Bueno, pasaron sí, así. Como Don murió. es falsaria, pero toca mucho las emociones y No, no. las emociones humanas, la traición, la lealtad, pues las pasiones que realmente nos mueven a todos. Y Pues por eso me gusta, ¿eh? yo vi también la segunda. Fue un bodrio La impresionante. segunda es malísima. Una castaña fumable. Qué cosa. Bueno, vamos a ir con la cuarta entrega. Ya la última. Acabamos la anterior en la farmacia, en la Segunda Guerra Mundial. Y hoy vamos a llegar hasta la actualidad, hasta el calentísimo 2025. Y no es por el cambio climático, desde luego. Entonces, vamos a ver aquí ahora un poco los programas anteriores para quien quiera unirse a la serie y ver desde el capítulo 1 hasta el 4, ¿vale? Vamos a ver. En este capítulo llegamos desde Babilonia hasta mediados del siglo XVI, con la escuela de Vitoria. Ahí tenéis el enlace de mi canal donde lo podéis ver, el vídeo. La segunda parte arrancamos a mediados del siglo XVI y llegamos hasta la guerra civil americana, más o menos, la independencia de Hispanoamérica y eso, ¿no? También lo podéis ver en el enlace que veis aquí, ¿vale? La tercera, que hicimos hace un mes más o menos, un poco, sí, más o menos, es la nueva negra del Nuevo Orden Mundial. Arrancamos con el mazonazo de Albert Pike y los protocolos de sabio de Sion, y ahí acabamos pues, la Segunda Guerra Mundial. No entramos todavía en ese tema. Y ahora, como digo, vamos a hacerlo desde aquí hasta la actualidad. Ya hablando más del globalismo y de la Agenda 2030 y todo eso, ¿no? ¿Vale? Bueno, entonces estamos con la farmacia, nos quedamos ahí. La farmacia. Háblanos de la farmacia. Ahí arrancamos con fuerza a principios del siglo XX. Sí, Entonces, hay una familia que es la que se encarga de darle la vuelta a todo lo que era la medicina hasta esa época, y es la familia Rockefeller. Como todos sabemos, la familia Rockefeller domina la industria petroquímica y entonces lo que hacen es aplicar esa industria petroquímica a la industria de la salud. ¿Qué es lo que hacen para ello? Pues se encargan a un lacayo suyo, a Abraham Flexner, que elabore un informe. Entonces, Abraham Flexner, durante unos años, se dedica a recorrer América y entonces va recopilando información que les es muy útil a los Rockefeller. Como esta gente siempre funciona de una manera muy oscura, en esa época hay una serie de muertes. Todos aquellos que se oponen a esta nueva medicina que ellos están viendo que es mucho más perjudicial para el ser humano que la que se conocía y la que se aplicaba, pues ya se sabe, pues muchos de ellos pues empiezan a morir en extrañas circunstancias o tienen accidentes. Entonces, otra de las herramientas que utiliza esta gente es infiltrarse en las universidades. Entonces lo que hacen es, a través de la inmensa fortuna que tienen, empiezan a financiar proyectos, líneas de investigación y, como todo el mundo sabe, quien paga manda. Y gracias al informe Flexner y a esa infiltración que realizan desde de la universidad y de los medios académicos, pues consiguen imponer lo que es la nueva medicina.
Además, esta medicina se caracteriza porque es alopática. Es alopática, abandona lo que era el concepto holístico de ver todo como un conjunto, una como una unidad. globalidad, como algo, como un conjunto, y se dedican a estudiar todo de manera aislada y de manera muy descentralizada, como si nada tuviera relación con lo demás. Sí, mire, perdona, Eduardo. Sí, Aquí había dos concepciones de medicina opuestas. Una era la de Pasteur, que era la y la medicina de los esa, gérmenes. Hay sí, bichitos fuera que te atacan y te matan y te enferman y quebrantan tu salud. Entonces hay que defenderse de esos gérmenes con unos productos químicos, con una medicina que además se sacaban del petróleo, que como dominaban el el mundo del petroquímico. petróleo, ellos hicieron el pastilleo que hay ahora, ¿no? Entonces, frente a esta medicina de Pasteur estaba la medicina del terreno, la medicina de Beckham, que decía, no, los gérmenes no enferman, es que el cuerpo tiene un desequilibrio, hay algún problema, y entonces esos gérmenes, esos microbios que hay, que son inofensivos realmente, como hay un desequilibrio, se aprovechan para medrar en esa circunstancia. Entonces lo que hay que hacer es robustecer el cuerpo, el terreno, y entonces esa es la medicina de Bechamp. Y padre Pasteur en su lecho de muerte lo reconoció. Bechamp tenía razón. Esa medicina que tú has dicho que es la medicina más homeopática, más holística, es la que se destierra, la que se elimina debido a la influencia de Rockefeller y su fortuna. Y empieza la medicina, es decir, oh, hay visto fuera, los virus nos atacan, contagio, todas las cosas. Esa medicina contraria es el cuentagio. Sí, eso es lo que hacen. Y otro, no olvidemos que Flesner funda la Organización Mundial de la Salud, Sí, ah, mira, que es importante. En premio a su colaboración y a todo su trabajo, pues ya sabemos que a esta gente les premian como recientemente Bill Gates a su lacayo. ha premiado a su lacayo, después de regarle con cientos de millones de euros Exacto, de nuestros bolsillos. exacto, exacto. Pero bueno, no nos vamos a desviar, que eso se puede tratar Vale, más vale, adelante. vale. Otro de las asociaciones que se fundan en esa época es la Asociación Médica Americana, que es otra institución que es utilizada para aplastar a todo lo que era la disidencia, a todo lo que se podía oponer a toda esta nueva medicina, a toda esta nueva control de la salud humana. Y con eso yo creo que Sí, vale. básicamente, Bueno, entonces ahora la farmacia, pues ahora es la que ha creado toda la mierda esta de las pandemias y de vacunation, etcétera. Pinchamiento, vamos a decir la palabra porque vamos. Bueno, entramos ahora sí a analizar la Segunda Guerra Mundial. bueno, ¿Qué, la Segunda Guerra Mundial. qué nos cuentas de ese conflicto? Vamos a contar aspectos y acontecimientos que no tienen nada que ver con lo que ponen los Los libros libros de de la historia historia. oficial. Entonces, pues bueno, pues todos sabemos, básicamente, que la Segunda Guerra Mundial comienza cuando el pintor austríaco invade Polonia. Pero no te cuentan por qué invade Polonia. Yo no lo recuerdo. Yo cuando estudiaba no recuerdo que te dijeran por qué se invade, por qué Hitler invade Polonia. Y Pues la perdona, invade, Hitler y Rusia. Y y Rusia. Rusia, sí. Invade Polonia porque Polonia tenía una parte de Polonia, se la robaron a Alemania en el Tratado de Versalles. Y a esa población, que era básicamente alemana, y querían haber seguido siendo alemanes, los están machacando constantemente. Y entonces, bueno, parece ser que ese es el motivo por el cual pues, se produce y se inicia. Pero aparte de ese motivo, tenemos que ver un poco cómo es el desarrollo de la vida de este personaje. Porque hay personajes a lo largo de la historia que son personajes prefabricados o son actores fabricados con un determinado objetivo o para que cumplan una determinada función o papel Sí, 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 en la sí. historia. Entonces, eh, Hitler, cuando es joven, una de las épocas de su vida la pasa en Viena. Y durante su época en Viena, pues allí en teoría se va
a estudiar un poco cuál era el problema del pueblo elegido. Y allí había un alcalde, que era el alcalde de Viena, que era Karl Lueger, y él fue uno de sus mentores y quien le iba guiando. También hay que destacar la figura de aquí, ya sé que te encanta, cada vez que hablo de ellos te encanta, ya sabes quiénes son, ¿no? Sí, 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 Los jesuitas. sí. Entonces, hay la figura de un jesuita que es muy famoso en aquella época, que se llama Stenfle, y que parece ser que es el encargado de dirigir y de transmitir a nuestro personaje toda aquella parte de su famoso libro, La más espiritual. Parece ser que ¿La sí, que está qué? influido por él. La masa espiritual. No, aquella parte que es más Más espiritual en su espiritual, libro, más espiritual, que toca un poco la vertiente más espiritual. del libro Mein Kampf. Sí, exactamente. Del libro Mein Kampf parece ser que Stenfle es el jesuita que está detrás Sí, pero, bueno, pues sí, pero sí. Eduardo, si le tiene contacto con sociedades secretas, Thule, ¿no? Las sociedades Thule. Sí, sí, ahora vamos a Ah, hablar. vale, 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 vale. Vamos a seguir, vamos siguiendo un poco con la historia de nuestro Vale, personaje. vale. Entonces, estamos hablando un poco de sus principios. No tenemos que olvidar que, tal y como demuestra Anthony Sutton en su trilogía de Wall Street, los mismos que estaban emplazados en el número 120 de Broadway, en Nueva York, son los que financian la Revolución Rusa y los que financian a Hitler. Entonces podríamos decir que es un personaje creado, empujado, financiado por y para cumplir su papel. Y bueno, dentro de estas empresas, pues está la IG Farben, la General Electric, la Standard Oil, la Ford. Todas estas empresas financiaban, eran empresas americanas. Es más, la Standard Oil de los Rockefeller, durante la Segunda Guerra Mundial, le estaban proporcionando el combustible que necesitaba para poder hacer funcionar toda su maquinaria de guerra. Es decir, que en teoría un americano le estaba dando el combustible Al necesario para que enemigo. asesinara americanos, Sí, pero mira una cosa, ¿y por qué crearon a Hitler? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Con qué intención? porque necesitaban una figura para entrar en Europa y acabar de construir lo que ellos tenían pensado, que es la deriva a la que hemos llegado actualmente. Esto va por fases y esta gente siempre necesita crear un enemigo o generar un enemigo o construir un personaje que sirva para sus objetivos. Hay veces que este personaje es consciente de su labor y de su papel, y hay otras veces que son simples títeres, muñecos manejados y no son conscientes que son manejados por. Ya, ya. Sí, pero, a Y ver, hay veces que es difícil poder saber si este personaje es un actor o es un títere que no sabe ni que lo es. A mí me resulta a veces complicado y es muy difícil. ¿Hitler tiene conciencia de que estaba siendo utilizado? No. Yo creo que no. Nada. No, Yo creo que no. de todas maneras, hombre, entre los americanos eran, para en Europa la OTAN es tremendo, eso es una cosa, y que la OTAN significa que los Estados Unidos tienen como vasallos a todos los países europeos occidentales y parte de los otros ahora, ¿no? Entonces, bueno, también dice, según las cartas del masonazo Albert Paiga Mazzini, que el objetivo de esta guerra mundial era la creación del Estado de Israel en Palestina. Sí, Entonces, ese era claro, uno de los Hitler sale objetivos. como un némesis, como un monstruo que persigue a los judíos. Entonces, los judíos son perseguidos, son víctimas de injusticia, de atrocidades, y entonces se les da, según en la creación Balfour, la creación del Estado de Israel. Eso es lo que se dice en las cartas. Y ahora parece que la tercera va a ser que se van a destruir de manera mutua el islamismo y el sionismo. Eso parece. Bueno, ¿qué nos cuenta más de Hitler? Oye, Bueno, ¿Hitler tenía parentesco con los Rothschild?
Yo he podido Hay, leer, hay quienes dicen que sí, hay quienes dicen que no, pero en realidad es difícil de saber. difícil. Es difícil, es difícil. Hay personajes de estos que se encargan muy bien de ocultar las Sí, pruebas. sí. Entonces, es muy, 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 muy difícil. Bueno, Pero bueno, en fin, vamos continúa, continúa. a seguir avanzando un poquillo. Sí, Bueno, pues como has comentado antes, pues dentro de esta época hay sociedades ocultas sí. que son muy interesantes. Está la sociedad Thule, Tú le. la sociedad Brill, está María Orsic, que también es una figura muy enigmática, que aparece muy así como muy de repente, pero queda referente para todos los desarrollos tecnológicos. Se decía que tenía como cierta conexión con entidades de otros universos, Planos. de otros planos. Sí, 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 sí. Es muy curioso. Y otra sociedad que también es importantísima es la Anenerve. La. La Anenerve. Ah, sí, Anne Kevin, La sí, sí. Anenerve es fundamental. De hecho, si una parte de a lo que se dedicaba la Anenerve, porque la Anenerve, digamos que era un conglomerado científico, no era solamente un desarrollo, digamos, del aspecto más esotérico, una búsqueda del conocimiento más esotérico o una búsqueda de aquellos objetos sagrados, como muy bien se ve en las películas de Indiana Jones, porque en las películas de Indiana Jones, el Grial, el arca, pues, y aparecen los nazis, aparece esta parte de la Anne Nerve, que además es creada por un personaje que es Himmler. Himmler, que era familia, pertenecía a una familia de jesuitas, como no, y era un gran experto en los jesuitas, tenía una biblioteca tremenda sobre libros sobre toda la vida, los milagros de los jesuitas, pues es quien, a modo de, pues crea esta sociedad que estaba dentro, no sé si era de la Gestapo o de las SS, estaba dentro de uno de los dos, ahora no recuerdo exactamente dentro de cuál, pero bueno, que lo crea él. La CSS, claro. Sí, sí, que él crea sí, él crea las SS y dentro de estaba la ANENERVE, que era una, digamos, una división. Pero la ANENERVE tenía, aparte de la parte esotérica, se encargaba de medicina, de botánica, de Muchas cosas. arqueología. Era muy amplio, no estaba únicamente dedicada y exclusivamente a el tema ¿Y, esotérico. y por qué esa querencia del nazismo por el ocultismo, el esoterismo? Yo creo que es porque en eso de la valoración y de la resurrección de la raza aria, parece que este aspecto esotérico entroncaba mucho con lo nórdico, con lo oculto, con lo secreto, con las raíces de Alemania, con las raíces, con el pangermanismo, no sé. Es que nos ocultan. Yo, con el tiempo, he llegado a la conclusión de que esta gente maneja un conocimiento que nos tienen oculto a los demás. Sí. Y es un conocimiento muy ancestral, muy potente y muy importante. Mientras ellos se encargan a través de sus herramientas de desprestigiar todo este conocimiento a través de películas o a través de la ridiculización en programas, en series, ellos guardan muy ocultamente todo este conocimiento y lo tienen Claro. muy bien, Sí. muy, muy hermético, no puede acceder cualquiera. Bueno, Eduardo, entonces, según tu opinión, ¿cuál es el verdadero objetivo de la Segunda Guerra Mundial? La primera era acabar con los imperios que había. El de la segunda, El de la segunda es crear todas estas instituciones globalistas exacto, la ONU, por que ejemplo. empiezan, ONU, FMI, que empiezan, OMS, exactamente, que empiezan a aparecer después de la Segunda Guerra Mundial. Dentro de la Segunda Guerra Mundial hay una serie de batallas que son extrañas, que te dan que pensar. Una de ellas es los sucesos que ocurren en Dunkerque. ¿cómo? Porque en Dunkerque,
Ah, Dunkerque, sí. En Dunkerque. ¿Por ¿Qué es lo qué que pasó Hitler no aniquiló al ejército inglés? al Es una ejército pregunta que inglés? he oído muchas veces, pero si lo tenía ahí, pues Estaban podría haber ahí. ganado la guerra ahí. ¿Por qué no siguió Hitler? ¿Por qué? ¿Por qué? Hay quienes dicen que se estaban realizando conversaciones secretas sobre un acuerdo de paz. Pero si Hay Hitler tenía quien ganada la dice, guerra, pero si tenía ahí arrinconado por a eso, 200.000 ingleses. es que eso es muy extraño, muy raro, y al Muy igual que lo raro, que muy pasó en la raro. batalla de las Ardenas, en Bélgica. En la batalla de las Ardenas también hubo unos movimientos muy, muy, muy raros y muy extraños. Entonces, es, es, son pues pequeños flecos que quedan ahí pendientes y quien realmente tiene la información no la da a conocer. Y Entonces, el desembarco de Normandía, los alemanes no se enteraron de nada, pusieron ahí un ejército de cartón piedra en Dover, en la costa sí, inglesa. Los alemanes picaron el anzuelo. sí. En fin, Pero misterios, bueno, misterios. luego, pues con esto ya podríamos dar un poco Por casi finalizada. por finalizado, porque luego están los juicios de Nuremberg, que fueron otra pantomima y Sí, otro engaño y otra mentira. sí. Y luego lo que sí que es importante es la operación Paperclip. La Esta operación, operación, la operación Paperclip. La operación Paperclip es la que se realiza cuando finaliza la Segunda Guerra Mundial y lo que se hace es un reparto, porque los mejores científicos en aquel momento los eran alemanes, alemanes, sí, sí. eran los alemanes, eran los que más avanzados y más desarrollados estaban. Entonces hacen un reparto de los principales científicos y unos van a parar a Estados Unidos y otros a la Unión Soviética. De entre Por los que van ejemplo, a parar, Werner von Braun, ¿no? Era lo que iba a decir, Von Y Braun. Oppenheimer, No, no, no es el tengo americano. referencias de que Oppenheimer no estaba ahí, Ah. no era de ahí. No me consta, pero Von Braun sí llega a dirigir la institución americana donde se desarrolla y donde se tiene la tecnología más avanzada. ¿Eran lo mismo? Mi conclusión es que eran lo mismo. Porque una cosa son los hechos y otra cosa son las conclusiones. Para mí es que eran lo mismo y entonces iban colocando a su gente y los iban dando buenos puestos. Esa es mi conclusión. Pero Bien. bueno, aquí es para poder debatir y Oye, hablar. pero así, de manera muy rápida, porque ya el tiempo se nos echa encima un Sí, poco. vamos rápido. ¿Hitler murió en Berlín o se fue a No lo Argentina? sé. Yo creo que no. Yo creo que no, porque una de las cosas que hace muchas veces es recompensar a sus actores y sus peones. Y la mejor manera de quitarlos de en medio es simular la muerte. Sí, pero Tú mira, simulas. sí, yo he visto documentales y entonces hay uno que es concluyente, que es la dentista de Hitler, que corrobora y tiene pruebas de que la dentadura que se encontró allí en el búnker de Berlín, a pesar de que el copo de Hitler estaba calcinado, era la dentadura de Hitler. Y sin Hay embargo, que, Rusia mantuvo eso en secreto mucho tiempo, pero eso es lo último que yo sé. Yo realmente creo que murió allí. Pues mira, sí, la verdad. Pero bueno, hay, cada hay, uno, hay, pues. quien- sí, hay quienes también tienen estudios y muy bien documentados de que estuvo por Argentina, por aquella zona, pero Yo no solo me sé. lo creo. Pues seguimos, vamos ahora a pasar a la sociedad, bien, a la ONU. Bueno, esta es una de Mira, las instituciones que se, a que se ver, crean. a la ONU, sí, es más importante. Después de la Primera Guerra Mundial fracasó la Sociedad de Naciones, fracasó. Se fundó en el año 19, pero nada, no tuvo recorrido. Pero ahora después de esto, bajo el auspicio de Theodore Roosevelt, se fundó la Sociedad de Naciones, las Naciones Unidas, que se llama. Oye, ¿qué me comentas de este logotipo? Del de la ONU, Sí, de dime, las dime. 33 partes que tiene, Exacto, aquí, de en que, de que, 33 rep- de que partes. representa una tierra plana, que es plana. Mira. Y otra cosa, ¿cuántas hojitas tienen las espigas? ¿Cuántas espigas tienen? No las he llegado a contar. Conté una vez, pero ahora no Pero dime un recuerdo. número, ¿cuántas son? Pues Dime a un lo mejor número. tiene No, no. 16 No, espigas. hombre, no, 13. 13, vale. 13 aquí, 13, 13 aquí. 13 aquí, 13 aquí. Y además,
se iba a hacer en una propiedad que tenía Rockefeller. Era de los Rockefeller, la ONU Sí, es tiene Rockefeller. terrenos de los Estaba Rockefeller. un poco lejos de Manhattan y se eligió un solar que compró Nelson Rockefeller, $8 millones. John Rockefeller compró el solar a instancia de su hijo Nelson Rockefeller. Sí, Y pero lo fue, donó porque era un filántropo. ya. Entonces la ONU fue fundada por Rockefeller, por los Rockefeller, evidentemente, ¿no? Ya sabemos para qué ha ido la ONU. Ha creado es una hidra de un montón de cabezas que se ha ido ramificando y que ha introducido la ideología de género, cambio climático, todas estas cosas que estamos viendo ahora. El nuevo orden mundial, la ONU es un anticipo del nuevo orden mundial, del gobierno mundial que busca, igual que el Consejo de Europa, igual que la Unión Europea, es un organismo transeuropeo, supraeuropeo, que busca controlar los países europeos. La ONU es el gran engendro, el gran alien creado por la Segunda Guerra Mundial, sin duda, porque de ahí salen un montón de organismos globalistas que nos están apabullando en la actualidad. Bueno, no olvidemos la UNESCO. La UNESCO es La importantísima UNESCO, sí. también. Es fundada por un Huxley, Hazle, o sea, por un Huxley, por otro masonazo. ya. Bueno, la Sociedad Fabiana. Por cierto, antes de empezar, esto es la fundación de la Sociedad Fabiana, 1864. Es finales del 19, principios Sí, del 20, la Sociedad Fabiana. aquí vemos el icono de la sociedad, un lobo con piel de cordero. Es maravilloso. Impresionante, Es ¿verdad? maravilloso. Esta sociedad está inspirada en un general romano, que Sí, era Quinto dime. Fabio. Y este general se caracterizaba por su gran paciencia, por el sigilo y por la gradualidad, que iba siempre gradualmente, poquito a poquito, implantando pues sus políticas o haciendo sus Sí, campañas poco a poco, sí. militares. Sí. Sí, la gradualidad Que es la... sí, no era una revolución violenta ni No, repentina, no, era una labor de desgaste, de guerrilla. Vale. poquito a poquito. En esto al final acaba derivando en un socialismo, en O sea, el técnicas sociales. socialismo, sí. ¿Quién perteneció a la sociedad fabiana? Gente muy relevante, ¿verdad? Tenemos aquí, bueno, y el problema es que son iconos culturales, pero es que luego el trasfondo realmente ideológico intelectual eran maltusianos y eugenistas, Exactamente. que eso es lo más grave. Sí, Porque sí. sí, mira, tenemos a Bernard Shaw, Bernard Shaw, sí, George Bernard Shaw. H.G. Wells, H.G. Wells, de la Guerra de los Mundos. exactamente, tenemos y la máquina de tiempo, tenemos a Virginia Woolf, Virginia Wells. a Bertrand Russell, Bertrand Russell. a George Orwell, ¡Wow! a Aldous Huxley. Vaya playa de Entonces, macho. No falta ni uno. Ah, pues imagínate, y detrás de esta sociedad, pues ¿quiénes van a estar? Pues los de siempre, los Rothschild y los Rockefeller. exacto. Que estos no fallan. Y, y por cierto, la sociedad fabiana era completamente masónica. Sí, claro. ah, ah. Tú fíjate algunas de las cosas que decía alguno de sus miembros, como Bernard Shaw, que decía que el pueblo es propiedad de una élite y esa élite tiene todos los derechos sobre ese pueblo Ah, y que cuando quieran eliminarles porque no sean útiles, pues eugenismo. Sí, se sí. les puede eliminar. Vale. Y esto se puede comprobar, esto no son invenciones ni No, no. imaginaciones, sino que es real, que eso está ahí. De la sociedad fabiana vamos a la sociedad teosófica, porque esa sociedad fabiana era masónica y también pues tenía sus ramalazos de satanismo, evidentemente, ¿no? Entonces, la sociedad teosófica, ¿la conoces? ¿Has oído hablar de ella? Sí, he oído hablar, vamos, sé cuatro cosillas de ellas fundamentales, que estaba la fundadora Madame Blavatsky, que tuvo una gran influencia sobre personajes de la historia, como Einstein. Cuentan que Einstein tenía como libro de cabecera los libros de Madame ¿Quién? Blavatsky. ¿Quién? Einstein. Y ¿Sabes, bueno, también, sabes sí, también quién admiraba a esta señora? Hitler. Bueno, sí. acaba que yo voy a darte esta hora. Y bueno, también tuvo gran influencia sobre todo lo que fue el movimiento de la New Age. Básicamente eso es lo que yo controlo. Esta sociedad teosófica se fundó en el año 1875 por Elena Petrovna Blavatsky, aristócrata rusa. Su padre era masón
y ella desde niña ya se empezó a imbuir del espíritu de la masonería. Entonces, bueno, fue al Tíbet y tal, estuvo ahí investigando y todo esto y fundó esta sociedad que tiene como objetivo un poco la unión, la hibridación entre ciencia, filosofía y religión. Pero claro, bajo los postulados de Satán, el verdadero creador y bienhechor. Lucifer, dicen que era el ángel de luz. Esta gente sí cree en Dios, pero cree que su Dios es Lucifer, no es el Dios nuestro cristiano, ¿no? Entonces, esa sociedad teosófica es un poco el origen de la nueva era. Todo el momento de New Age sale de aquí. Fue que introdujo en Occidente eso del hinduismo, el budismo, todas estas mancias que hay ahora y tal, ¿no? Es un poco la matriarca de la nueva era, Madame Blavatsky. Aquí tenemos el anagrama. Yo cuando quiero saber cuál es la verdadera naturaleza, la esencia de una organización, una asociación y tal, voy a su anagrama, porque ahí dicen quiénes son y quiénes son. Fíjate tú, ¿te falta algo? En los escudos se ve todo. Impresionante, ¿verdad? Vamos aquí arriba el Om, el Aum hindú. Tenemos el Uroboros, también signo satánico, la serpiente. La serpiente, el ciclo de eterno retorno, el Uroboros. Las serpientes mudan la piel. Esto es un símbolo del neófito, del novicio, que muda su naturaleza cuando entra en la iniciación. Tenemos el An, egipcio, símbolo de los misterios de Isis. Tenemos la estrella de David, y luego la leyenda: no hay religión más alta que la verdad. Entonces, esta señora Blavatsky le pasó el testigo luego a esta, Annie Besant, otra que tal, Annie Besant. Bueno, pero voy a hablar un poco de Hitler. Hitler era un admirador de Helena Petrovna Blavatsky, fundador de la teosofía. El logotipo tiene una estrella, una esvástica, a ver, aquí, ¿ves la esvástica, no? Aquí arriba. Sí, Entonces, sí. La estrella de David junto con la esvástica. Toma castaña. Que no falten. Los aviones del ejército estadounidense solían tener esvásticas. ¿Tú cómo lo entiendes? Pues Que todo es lo mismo. porque son lo mismo. Claro, y esa es la conclusión a la que hemos llegado. Después de ver y de analizar, al menos a lo que tenemos acceso es que son lo mismo. Cada uno es un actor, juega en su papel y hay alguien que mueve los hilos. Sí. Esta es Annie Besant. Pero la figura también más relevante, aparte de Annie Besant, es Alice Bailey. Alice Bailey, que se casó con un tal Bailey, masonazo, de aquí te espero. Y esta Alice Bailey es muy importante porque es la que creó lo que se llama la sociedad Lucis Trust, confía en la luz, pero que su nombre real, su nombre primitivo, era Lucifer Publishing Company. Lucifer Publishing Company, que era para editar sus libros, Nueva Era, no sé qué, la ciencia, la filosofía, la religión, la ayuda a la humanidad, mejoramiento de las condiciones humanas, lo que dice la masonería, ¿no? Siempre igual. Entonces, luego el nombre era un poco escandaloso y lo cambió a Lucis Trust. Lucis Trust es una sociedad que tiene voz y voto en la ONU. O sea, es como la dirección espiritual de la ONU está en Lucis Trust. Es un poco el contenido místico, esotérico de la ONU, que tiene a esta señora como su guía, como su matriarca espiritual. Y Alice Bailey, esta sociedad Lucis Trust, ¿sabes por quién fue financiada? Adivina. Yo sabía que existía la sociedad y que estaba relacionada con la ONU, pero vamos, no sería un Rothschild o un Rockefeller o ambos. Rockefeller. Y Gates. Están en todas. Y Gates. Estaría el abuelo de Gates. Esto ya es... Que están siempre, en cuanto se escarba un poco, siempre aparecen los mismos impresionante, nombres. Impresionante. Siempre. Vale. Aquí tenemos la imagen que... es que no... Dice Lucifer, Lucis Trust. Está ahí el símbolo de la masonería. Está la ONU aquí arriba también, arriba a la derecha. Aquí hay una cosa muy rara que parece un mandala tibetano. Abajo está la ciudad teosófica, aquí abajo lo estamos viendo, y a la derecha
una cosa muy rara, que tiene un montón de símbolos, una corona encima. En fin, esto, que no quiera verlo de luego. Y Vaya. ahora ya vamos a ver aquí un reportaje de los tantos que hay que dice: Lucis Truth es la raíz luciferina detrás del nuevo orden mundial de la ONU. Toma, toma y toma. Es más, en la ONU hay una sala de meditación. Meditación. Bueno, Qué bueno. Hay que llamarla de alguna manera. sí, sí. Que fue inaugurada por el danés Hannes Kohl, que era el director, el secretario general de la ONU. Y allí pues estuvo Pablo VI, el papita Pablo VI, cuando visitó la ONU, no nombró a Jesucristo para nada, para nada. Y aquí dice, no, el país incendió contra el nacionalismo, que, bueno, dice, la sala de meditación de las Naciones Unidas es mantenida por Lucis Truth. En el año 56, el secretario general de la ONU, Dan Hammarskjöld, convirtió la capilla de oración interdenominacional en una cámara de meditación de la nueva era. Bueno, en fin, eso es lo que hay. Y claro, todas estas hermandades, sociedades y tal, vienen de Babilonia, de la hermandad de Babilonia. Y luego de Egipto, los misterios y tal. Es todo lo mismo. Hay una corriente de sociedades secretas, de ocultismo debajo de todo lo que se ha movido en la historia. Todo. Esta oveja negra, pues igual. Pues una idea incluida por la hermandad de Babilonia. Bueno, vamos ahora a pasar a el control mental. La clave de la Agenda 2030, el control mental, la ingeniería social. Aquí tenemos a la Escuela de Frankfurt. ¿Qué nos dices de la Escuela de Frankfurt? Bueno, pues la Escuela de Frankfurt, su fundación más o menos va en el periodo de entreguerras. Entre la Primera y Segunda Guerra Mundial es cuando aparece la Escuela de Frankfurt. Y sus miembros es muy curioso porque solamente hay miembros que son los del pueblo elegido. Por elegido, sí, sí. Son una aristocracia del pueblo elegido. Sí. Son los que se encargan pues de esta especie de variante del marxismo cultural. Entonces, pues bueno, podríamos hablar de algunos de sus miembros, como Nombra algunos. Marcuse, Theodor Adorno, Eric Fromm, Lucas, Brukheimer. sí, también. Y bueno, digamos que estos pueden ser Erich Fromm. Eric Fromm, sí. Sí, Yo leí a Erich Fromm en mis años mozos, sí, antes de que sí. supiera esto. Sí, sí, pues este, y además este está, si no recuerdo mal, Eric Fromm me parece que es el que empieza a hablar sobre la idea de que el sexo no es biológico, sino que es una construcción social. Sí, es un Si no recuerdo constructo. mal, él es quien empieza. Pero básicamente la idea de este grupo es la diversidad y el multiculturalismo. Lo Sí, fomentan. Lo sí. fomentan como herramienta para conseguir la destrucción de todo lo que son las tradiciones Exacto. Y los valores. y los valores y la familia y una refundación, una Y, y reescritura las naciones, las y las naciones, naciones. antipatrióticas. Sí, sí. Y una reescritura de lo que es la memoria histórica. Sí, 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 sí. Y Correcto, entonces, correcto, pues correcto. Gramsci también está aquí. Gramsci. Gramsci, que no se nos olvide. Y bueno, pues también son promotores de la hipersexualización de los Sí, niños. por supuesto. Todo lo que estamos viviendo ahora, padeciendo en la Agenda 2030, ya había sido anunciado por la Escuela de Frankfurt en el año 23 que se fundó la escuela. Sí, sí, sí. Todo esto, tienen paciencia los tíos, ¿eh? Esperan No, un bueno, siglo, ya, esperan, pero sigue y siguen. sí, Se no, van sí, pasando esta herencia nefasta unos a otros hasta que al final dice, están ya los tiempos maduros, vamos a poner ya, aplastarles ya. Entonces, bueno, en el grupo estaba Adorno. Adorno es el que componía la música sí, de los ahora, ahora, Beatles. ahora hablaremos un poquillo, daremos un par de ideas sobre Theodor Adorno, que lo que sí que hay que reconocer que parece ser que era un músico excepcional. Sí, sí, muy bueno, muy bueno. Es el que está detrás de los Beatles. Bueno, aquí estamos viendo ahora el Tavistock. Control mental de masas y lavado de cerebro. Tavistock. El instituto este. Sí, el Instituto Tavistock, el Instituto Tavistock, este se funda después de la Segunda Guerra Mundial. Y lo que buscan sobre todo
tienen varias líneas de investigación y una de ellas es buscan el punto de quiebre del soldado. Exacto. ¿En qué momento, debido al estrés que se somete un soldado en el combate, a ver dónde está ese punto donde se quiebra ya la voluntad Exacto, sí. del, Sí. del soldado? Y luego el otro punto fundamental es el proceso de desnazificación de Es la guerra. eso de... De desnazificación, de borrar todo lo que había sido y había significado Hitler. También están muy relacionados con el programa MK Ultra. Sí, 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 sí. Tienen un gran entramado de fundaciones a través de las cuales pues ellos se mueven, manejan, crean sus think tanks, crean sus movimientos. Bueno, no los financian ellos porque detrás están los de siempre, están Sí, los Rockefeller y están los Rothschild, financiando todo este tipo de nuevas ideologías. ya, perdona que te interrumpa, Eduardo. Estamos viendo aquí la portada de un libro de Daniel Stulin y aquí estamos viendo el anagrama, el sello, el icono, que era eso. Yo siempre lo busco, digo, aquí tenemos Ingeniería Social de Masas, se llama el libro, está visto este instituto. Aquí tenemos, vamos a ver, tenemos búhos, tres búhos y De luego, la masonería, sí, Moloch. tres búhos. Luego tenemos aquí un cordero que está como suspendido, como que está dominado, que lo van a degollar. Y encima del cordero hay una banda que tiene 3 estrellas. Los búhos. Los búhos Tres son... búhos y 3 estrellas, Sí, 33. claro. Claro. ¿Y Claro, qué significaba el cordero? El cordero es el aborregamiento de las masas, que lo van a de la masa. degollar, la degollina. ¿Y los búhos saben lo que significan? Los búhos. Los búhos es el culto a Moloch. ¿Es él? El búho es Moloch. Es Molo. Moloch. Claro. En el Bohemian Group, Sí, Bohemian lo que Grove, sí. tienen, donde van los presidentes americanos, donde se reúnen muchos Sí, de ellos, allí en los bosques, son de California, me parece que son sí, los sí. bosques de California, sí. Pues allí se reúnen y allí Y hacen celebran sus su... rituales y vete tú a su- saber lo que hacen allí. Sí, Porque alguno también. que lo ha contado ha muerto. Sí, 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 sí. Alguno de Sí, los que han sí. hablado ha muerto. El Bohemian Grove es un animal masónico porque el búho parece que, claro, el búho no, el búho ve en la oscuridad. Entonces, el objetivo de estos iniciáticos, de estos hierofantes, es que el ser humano pueda ver, taladrar la oscuridad para ver lo que ellos dicen que es la verdad, la luz. Parece que estamos todos en la oscuridad, menos ellos. Entonces, el búho es el símbolo de Minerva, es un animal minerval. Y hay un grado en la masonería que se llama los minervales. Los minervales. Quien quiera entender, que entienda. Pues sí, está visto este instituto. Está visto, aquí estamos viendo más grande eso. De todas maneras, tres búhos. Aquí el edificio, está visto que está en Londres. Está visto que es el origen del MK Ultra y del proyecto Monarca. Es el que lanzó. Pues claro, está visto, a su vez está influenciado por Edward Bernays, sobrino de Freud. ¿Eh? El padre Sobrino de Freud. de las relaciones públicas Sí, fue el que y de lanzó la lo de, propaganda. exacto, el de la destrucción creativa, destruir todo para Sí, luego crear lo que ellos quieren, ¿no? El orden mundial, el satanismo y todo eso, ¿eh? era un Edward Bernays experto. fue el primero que habló del ingeniería social, Sí, el que fue el primero, ¿eh? fue el primero. De hecho, él era más famoso que su tío. Era Sí, mucho más famoso que Freud. Y entre las campañas que él realiza, él era especialista en remover lo que era lo más visceral del ser humano, exacto, exacto. las emociones y sentimientos más profundos. Él era un experto y fue el que crea las bases para toda la ingeniería social que estamos viviendo hoy en día. Y él realiza varias campañas muy famosas. Una de ellas fue convencer a la población de la necesidad de que Estados Unidos entrara en la Primera Guerra Sí, Mundial. sí, 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 sí. Otra de sus famosas campañas fue conseguir incorporar a la mujer a la hora de fumar, porque él, la campaña que hizo fue utilizar gente del artisteo, mujeres famosas, actrices, y el mensaje que él transmitía es que las mujeres al encender un cigarro encendían antorchas de libertad y con la estatua de la libertad detrás. O sea, un tío inteligentísimo. Otra de las campañas fue
conseguir que los niños, empezó con los niños, se desayunaran huevos con bacon. ¿Sabes cómo lo hizo? Ya mandó 20 o 30.000 cartas a una serie de pediatras. Y entonces él lo que hace es preguntarles a los pediatras, ¿qué es mejor? ¿Que el niño vaya en ayunas al colegio o que antes de salir de casa se tome unos huevos fritos con bacon? Y todos los pediatras, la mayoría dijeron que mejor comer algo. Y esos son unas de las grandes aportaciones que él hace. Además, él es el que incluye la figura del experto. Esos famosos expertos que hoy en día Sí. tanto se usan, pues la figura del experto. La figura del experto que trabaja que realmente lo que hace es trabajar para el sistema y que es un lacayo, un propagador de toda la ideología del sistema. Y también introduce determinado instituciones, ponen nombres muy rimbombantes a determinado tipo de instituciones, para que así parezcan que son de mucho prestigio Exacto. y que saben lo que dicen, cuando en realidad lo único que están haciendo es repetir lo que quieren sus amos que se repita. El instituto de no sé qué para la no sé cuánto, de la diversidad, de la... Pues todo ese tipo, esas son sus grandes aportaciones. Sí, Edward Bernays fue el que le dio la pista a Tavistock para lo que se llama el efecto de ablandamiento de emociones del futuro, en el que la población sería ablandada contra las emociones a través de acontecimientos que afectan a todos. Escasez de energía, fíjate tú. Desórdenes públicos, falta de abastecimiento, pandemias prefabricadas, colapsos económicos, guerras, etc. Si las conmociones se suceden rápidamente y su intensidad es cada vez mayor, es posible llevar a la sociedad entera a un estado de psicosis de masa, donde los individuos se sentirán disociados. Esa es la palabra clave de Bernays y de toda la mierda del ingenio social. Disociar al individuo, quebrar la voluntad que tú decías antes. Claro, pues el quiebre es la disociación. Pues al tratar de huir del terror de la realidad emergente, se retirarían a un estado de negación, volcándose en los entretenimientos y diversiones populares, y siendo propensos a los estallidos de ira. Esto es la ingeniería social del orden mundial, es esto, el miedo, pero mantener a la gente en un estado de continua agitación, destrucción creativa le llamaba, ¿vale? Bueno, seguimos avanzando ahora, vamos a ver, creo que ha quedado muy claro. Instituto, ¿te has visto? Capítulo 2, los Beatles. Los Beatles, sí. ¿Qué nos cuenta de los...? Bueno, ya hemos dicho que detrás de Theodor Adorno, una de las cosas que hay que decir que él incorpora el 12 atonal a la música moderna, que es que ese 12 atonal venía de los cantos y de los cultos que se hacían a Dionisio y a Baal. Exacto. Que es importante tener en cuenta eso también. Sí, bueno, sí. Pues como este era un ingeniero social, él lo que hace es crear un grupo, que son los Beatles, y a través de los Beatles consiguen manipular a la juventud y llevarla por el camino. Es una distracción, es una herramienta que utilizan, es poner un pastor. Y a raíz de eso, pues los consiguen dominar y controlar y los tienen obnubilados y que no se den cuenta de lo que está pasando realmente a su alrededor. Parece ser que cuando Michael Jackson compra todos los derechos de los Beatles, ahí es cuando se descubre que el verdadero propietario era Adorno. Luego también se crean los Rolling, para que haya... los Rolling Stones, sí. Los Rolling Stones, para que haya siempre te buscan la dicotomía, el ajedrezado masónico, el blanco y el negro, y el enfrentamiento. Porque así, mientras la gente está enfrentada y distraída, no se dan cuenta de lo que está pasando por arriba. Bueno, en cuanto al Rolling Stone, aquí estamos viendo un submarino amarillo, haciendo gestos con las manos. Bueno, y también, pues, bueno, John Lennon era el que quizás más se le vio la careta masónica, satánica a John Lennon, ¿eh? Los demás, pues, yo estaba engañado mucho tiempo, hasta que hace poco descubrí. Yo, si tengo una especie, si yo admiro a alguien y me doy cuenta enseguida de que no es de fiar o que me ha engañado tal cual, les retiro enseguida el apoyo y la admiración y todo, y voy a lo contrario, ¿no? Y también... Esto, aquí también estamos viendo haciendo quesos, bueno, los ojos, el submarino amarillo. Uy, el submarino amarillo. Uy, el living, ayer el submarino, claro que sí. Entonces, cuando falleció Adorno, se acabaron los Beatles, se acabaron. Adorno era un músico genial.
Estamos viendo aquí a Elvis Presley, drogas, sexo y rock and roll. Eso es el movimiento hippie de los años 60, que estaban inundados de drogas y de alcohol. Y los Woodstock, por ejemplo, la CIA, era lo que te iba a comentar, que Timothy Leary era el gurú de las drogas. ¿Quién? Timothy Leary. Timothy Leary, sí. Timothy Leary, que era un ocultista. Sí, un ocultista y era un agente de la CIA. Agente de la CIA, que se encargaba para reventar el movimiento, porque en un principio el movimiento era limpio. Y les hacía mucho daño. Entonces la manera de desprestigiarlo fue a través de introducir las drogas para corromperlo. Y el sexo y flores y acuarios, da pura. Y ahí acabó. Como el Rosario de la Aurora, acabó todo. Toda esa época es muy, la verdad es que es muy dura, muy conflictiva, pero luego están todos los sucesos de Laurel Canyon, con la familia Manson, sí. Todo lo que ocurrió por ahí, porque en esa época murieron, curiosamente, murieron varios, que eran hijos de gente de alto nivel que trabajaban en los servicios secretos, tanto del ejército americano como de la CIA y del FBI. A veces le da uno que pensar, porque yo siempre he oído que antes la logia que la familia, que algunos de ellos podrían ser sacrificios ritualísticos. Sí. Porque dentro de esto está el Club de los 27. Sí, somos Jim Morrison y compañía, que murieron a los 27 años. Claro, 27 es 9 más 9 más 9, que si lo giras es 666. Claro. Y entonces también está Janis Joplin, que muere en esa época. Y Jim Morrison, no se nos olvide, que es hijo de un almirante. Sí, es un almirante, sí. Un almirante que está involucrado en el suceso del Golfo de Tonkin. Que ese suceso fue el que da pie a que los americanos entren en Vietnam. Curioso, ¿verdad? Sí. Siempre los yanquis se buscan un suceso, el Lusitania, que si el Maine, que si Pearl Harbor, sí. Se hacen un atentado de manera falsa y luego ya, que miren, nos han provocado. Es que vamos, en fin. Bueno, luego el MK Ultra, pues que la gente sabrá lo que es. El MK Ultra consiste en someter a la gente a torturas, a traumas, para huir de ese sufrimiento, ese dolor. Las personas se disocian, crean personalidades múltiples que se pueden manipular, personalidades esclavas que pueden ser asesinos o chaperos, prostitutas, que hacen lo que se les diga sin que se enteren, porque están MK-ultrados, están torturados, unas torturas tremendas, ¿no? Y también a través de drogas. El LSD fue la cabeza de MK-ultra. Acabó en principio en el año 73, pero luego tuvo esa cabeza de la hidra, se reencarnó, por decirlo así, en el proyecto Monarca de tantas actrices, sobre todo cantantes y personalidades que tienen que la mariposita monarca como símbolo, es decir, yo vi salir aquí al Taylor Swift en el Bernabéu con esas alas de mariposa y dije, yo no me imaginaba. Es que lo están diciendo. No, vaya. Voy a decir del MK Ultra también, como a mí me gusta mucho el cine, voy a dar algunas películas de referencia que tratan un poco el tema. Hay una que se llama El mensajero del miedo, que está protagonizada por Denzel Washington. Esa trata el MK Ultra. Es muy buena y muy recomendable. Hay también otra versión. La naranja mecánica. La naranja mecánica de Stanley Kubrick. También es muy buena. Y las de Matt Damon, las del mito Burr. Esas 4 o 5 películas que hay van sobre el MK Ultra. Van sobre los proyectos de control mental que se hacen a través de programas secretos dentro de las agencias. Ya. Esas películas, pero claro, si tú... Es que el cine luego también es una herramienta que la utilizan para generar primado negativo. Sí, primado negativo, pues, claro. Con esas películas y con libros y con la cultura muchas veces generan primado negativo. Entonces, cuando tú a una persona le dices, oye, que es que esto está pasando, es que el tirador de no sé qué que ha provocado en Estados Unidos una masacre, es que ese tiene toda la pinta de que es un MK Ultra. Sí. Es que generan soldados y lobos solitarios que luego son utilizados en determinadas situaciones. Claro. No, eso es película, eso es una película. Claro que es una película. Claro, porque la es que esas películas
te están contando toda la realidad. Bueno, pasamos ahora a Noam Chomsky. Noam Chomsky, otro del pueblo elegido, un intelectual muy influyente, de los más influyentes de los últimos tiempos, y que claro, está en la misma órbita de la nobleza negra anglo-veneciana, yankee, llámala como quiera. ¿Qué nos dices de Noam Chomsky? Pues Y que va como yo, un libertador siempre, claro. sí, no, porque es uno de los iconos de este neomarxismo cultural que estamos Es viviendo. máximo cultural. Y bueno, que básicamente se habla, uno de los puntos más importantes son las 10 técnicas de manipulación, los 10 puntos de Sí, manipulación que sí, sí. tiene, Hay técnicas. pero que se le atribuyen a él, pero que aparentemente no son de él, parece ser, sino que son de Sylvain Tilsit, que es quien realmente los formula. Entonces, esas 10 técnicas de manipulación se puede, solo con esas 10 técnicas hay para hacer un programita con ejemplos prácticos además muy cercanos que son del año 2020. Pero es que yo lo he seguido, me lo he leído tranquilamente y lo he comparado y es que han seguido el manual punto por punto, punto por punto. No han fallado en nada. Sí, y además la izquierda es muy devota de John Chomsky, es como su profeta, su Sí, guía. sí, es su cono, es su profeta, El sí. colectivo Pablo Iglesias, Noam Chomsky está en todas partes, en todos los fregados. Bueno, Iron Mountain. Bueno, el informe Iron Ah, Mountain. Iron Mountain. Este, Montaña de hierro, ¿no? sí, Montaña de Reyes, de Hierro. Este informe se realiza ya por los 60 o 70. Es otro de esos informes Sí, que siempre se buscan desprestigiar, sí, sí. que si decían que era un ejercicio pedagógico que habían realizado unos alumnos en la universidad de no sé dónde, pero bueno, la realidad es que ese informe existe y que si uno se lo mira y se lo lee detenidamente, te está contando verdades como catedrales. Fundamentalmente lo que hace es hablarnos de la guerra y de sus posibles sustitutos. La guerra. La guerra nos habla de todas las funciones de la guerra y de todas aquellas otras actividades humanas que pueden suplir y conseguir los mismos objetivos que se pueden conseguir con la guerra. Entonces, aquí lo que se dice es que la guerra es el elemento y la estructura fundamental a través de la cual se tiene que construir la sociedad y además todo el resto de estructuras económicas, políticas, sociales tienen que estar sometidas a esa estructura de guerra. Y a partir de ahí ya pues se empieza a desarrollar pues que punto por punto pues lo que es el ambientalismo, lo que es Sí, la sí, NASA, sí, que sí. son sustitutos de la Sí, guerra. sí, sí. Sustituto de Ah, la guerra. Mantener a la gente en estado de tensión. Es lo que se llamaba, según Bernays y Tavistock, la turbulencia social. Mantener a la gente siempre en estado de miedo, de shock, con una manera muy rápida para que no piense, para que las emociones estén siempre descontroladas y tensionadas. Entonces, él decía, este informe, que la guerra lo hizo en periodo de paz. Eso fue Kennedy, un poco en el sí, 61, sí, quien sí, lo sí, inició. Luego fue por ahí. Johnson, Kennedy. Que Estaba la en paz no era McNamara, ¿eh? conveniente, la paz no era conveniente, había que tener a la gente en estado bélico continuamente, ¿no? Y Bueno, decir, está también muy relacionado con toda la doctrina del shock, Milton Friedman, la escuela de Chicago, los la chica, sí, experimentos que sí, sí. realizaron en Chile, en Centroamérica, pues, está todo relacionado. En el informe se decía lo siguiente: recomendamos sustitutos creíbles y pagar un precio de sangre para emular las funciones de la guerra. Buscar sustitutos, como tú decías antes, de la guerra. Las posibles alternativas a la guerra diseñadas por el gobierno incluyeron informes de vidas extraterrestres, la reintroducción de una forma eufemizada de esclavitud, consistente con la tecnología moderna y los procesos políticos, la megaultración, y uno que considera particularmente prometedor para llamar la atención de las masas maleables. Ahora, estamos hablando de años 60 y tanto. Sí, La 60, 70. amenaza de contaminación grave del medio ambiente. Sí, 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 sí. Otro punto también que habría, Impresionante, impresionante. que es importante, dice, tenemos que generar enemigos, Sí, sí, ya sí, sí, sean reales, ficticios, visibles o invisibles. sí, 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 El que quiera entender, que entienda. Que más sí. clarito no lo hemos podido Sí, contar. porque los individuos, a cambio de la seguridad de ante esos peligros, entregan su libertad, sus bienes y todo lo que haga falta con el fin de estar protegidos por el papá Estado. Eso es la clave, ¿no?
Bueno, ya vamos con los jesuitas. Sabes que me encantan los jesuitas. Sí, nos ¿Qué, quedan, qué personas? Son uno de los grandes tapados. sí, jesuitas. Pero estamos demostrando que ellos están siempre detrás, siempre aparecen. Pues son expertos en la ocultación, en el control, en la manipulación detrás desde las bambalinas. O sea, detrás de las bambalinas colocándose, que no estén ellos en primera línea, porque así ellos se protegen. Y si hay que dejar caer a alguien, pues se les deja. Entonces, bueno, ya hemos hablado alguna vez, ellos tienen, digamos, tres libros o tres guías, o tres manuales, como los queremos llamar. Uno es la Mónita Secreta, que es ¿La qué? la Mónita Secreta de los jesuitas, que ahí establece las pautas de comportamiento de de los jesuitas ante determinadas situaciones. O bien ante los monarcas, ante los políticos, cómo introducirse, cómo moverse. Esa es la Mónica. Luego los ejercicios espirituales, gracias a los cuales consiguen la lealtad inquebrantable Acólitos, de sus seguidores, discípulos, de sus acólitos. discípulos. Y luego en la enseñanza, ellos digamos que establecen como dos sistemas de enseñanza. Uno que va dedicado a las élites y otro que va dedicado a la masa. Entonces, ellos tienen lo que se llama el ratio studiarum. Y en el ratio studiarum, ahí es donde recoge todas las claves y todas las bases. Vale. Bueno, y también hablamos de los jesuitas en un programa, en el primer programa, de cómo se contaminó San Sí. Ignacio de Loyola. Oh, ¿Cómo empezó la historia esta siniestra de los jesuitas? ¿Cómo y cuándo empezó? En Venecia, imagino, ¿no? realmente empieza en Venecia, con la familia Farnese. La familia Farnese, un miembro de la familia Farnese, Gasparo Contarini, establece Contamina. contacto con San Ignacio de Loyola y fue el que le introduce en todo lo que estamos contando sobre ellos y ya le introduce dentro de todos estos escalas de poder y detrás de toda esta corrupción y que vivimos hoy en día. Entonces, ya desde un comienzo, la orden jesuita se contaminó de la nobleza negra y esas Sí, cosas. exactamente, ya viene contaminado por ellos, sí. Pero es que esta nobleza negra estaba en contra del papado, ¿no? Y sin embargo, crean la orden jesuita que su misión principal, bueno, una de sus misiones más importantes, era defender al papa. Sí, porque es una orden militar, pero al final, a lo largo de la historia, una de las cosas que hemos aprendido es que los jesuitas, al igual que otros, siempre están en ambos bandos. Son expertos en el camuflaje, en la mentira y en el engaño. Y ellos, como buenos conocedores de todo, siempre están apoyando, siempre tienen colocados a sus peones, a sus piezas, a sus capitanes en ambos lados, porque siempre es un gana-gana. ¿Qué tal? Pues gano. ¿Qué tal? Pues también gano. Ya, 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 claro. Así que, pues Bueno, y nada. entonces jesuitas están siempre por ahí, siempre. Y Yo, siempre están pululando, siempre sí, están sí, por sí. detrás y bueno, no olvidemos las universidades. Bueno, voy a contar primero dos chascarrillos de los jesuitas que los definen muy bien. Uno de ellos ya lo contamos cuando hablamos de las reducciones jesuíticas del Paraguay. Entonces, es una frase que les define. Y esta frase viene a decir, dice, llegaron con la Biblia bajo el brazo y nos dijeron, cerrad los ojos y rezad. Y cuando los abrimos, nosotros teníamos la Biblia y ellos tenían nuestras tierras. Eso define el comportamiento de los jesuitas allí. Y ahora hay otro chascarrillo que es muy gracioso, que bueno, no sé si será verdad o no, pero se cuenta que hay un jesuita y otro cura que están en el Vaticano. Entonces estos dos curas tenían el vicio del tabaco, les encantaba fumar. Y entonces tenían tanto vicio que querían poder fumar mientras rezaban. Y entonces fueron cada uno por separado a ver al Papa para pedirle permiso. Entonces, bueno, al cabo del tiempo se encuentran y le pregunta el que no era jesuita al otro, bueno, ¿qué tal? ¿Has ido a ver al Santo Padre y le has expuesto? Él dice, sí, sí. Dice, y qué tal? Dice, el que no era jesuita dice, bueno, un poco más y me echa a los leones.
Dice, imposible fumar. Y dice el jesuita, pues yo no he tenido ningún problema. Yo le pregunté que si mientras fumaba podía rezar y me dijo que no tenía ningún problema. Para que veas cómo son de retorcidos, cómo son expertos en la manipulación, en el planteamiento de las situaciones. Bueno, pues como estábamos hablando de la enseñanza, vamos a hablar de los principales centros de enseñanza en España y en Estados Unidos. Y que el que quiera puede seguir la biografía de determinados personajes y verá como prácticamente todos pasan por ahí. En Estados Unidos tenemos la Universidad de Georgetown, muy famosa porque por allí ha pasado los Clinton, Los ha Bush. pasado, ¿eh? Los Bush también. Los Bush, No. no estoy seguro, pero por Georgetown sí que han pasado, los Clinton. Eh, Pasó Podesta, que era la mano derecha de los Clinton, que era el abogado de la mafia de Chicago. Y era experto en las pizzas. Sí, sí. Y luego también un hijo de Biden. El famoso Hunter Biden pasó por los jesuitas. En Fordham, que es la otra universidad jesuita, por allí pasó Naranjito, Trump. Trump pasa por allí. Hay más figuras y tal que quiera hay listas que puede seguirlas y puede comprobar quiénes son los personajes que pasan. Porque por esas universidades pasan toda la élite económica y la élite política, el 80 o el 90% pasa por esas universidades jesuitas. Aquí en España tenemos El ICADE. ESADE, ICADE, Ramón Llull y comillas, básicamente. Ten comillas. Sí, Oh. comillas también. Si uno La mira, creen de la creen, ¿no? claro, si uno mira los currículum también de la clase dirigente, de la clase política, pues muchos de ellos han pasado por allí. Entonces, pues ahí se comprueba que ellos lo que buscan es el control mental. Ellos buscan, a través de la psicología, controlar mentalmente, ya sea de manera consciente o inconsciente, porque hay quienes sí son conscientes y se dejan manipular y controlar por ellos, y hay quienes realmente no son conscientes y son manipulados y controlados, que ahí está Porque el que es jesuita desde que empieza hasta que muere. Pues mira, Digamos pero que ¿cuál es la función de los jesuitas en el nuevo orden mundial, la nobleza negra, la Agenda 2030? ¿Cuál es su función? ¿Formar a los líderes? es el control total del mundo. Control Ellos total. buscan el control total del mundo. Y para obtener el control total, como estamos en una guerra, yo ya no sé cómo definirla, si de cuarta, quinta generación, y esa guerra es por el control de la mente. Y controlando la mente, controlas todo. Exacto. Porque el que es jesuita, como hemos dicho, desde que nace hasta que muere. Pero, además, hay dos tipos de jesuitas. El que lleva sotana y el que no lleva sotana. Que no se nos olvide. Y personajes, como hemos nombrado ya muchos personajes a lo largo de lo que estamos contando, jesuitas que estaban ahí detrás. Por ejemplo, Hitler tenía Steinfeld. Mussolini tenía a Pietro Venturi, Pietro Carlo Venturi, Pietro Venturi, tenía Pietro Venturi, Mussolini. Albert Pike tenía Smet. Carlos Marx tenía a Beck. O sea, que son consejeros, guías, maestros, gurús. Maestros, sí, siempre están en segundo plano, siempre están moviendo los Pero hilos. moldean a los personajes que les interesan. Exactamente. Los manipulan, los fabrican de alguna manera. Los fabrican, sí, son fabricantes. No olvidemos también que los hermanos Castro pasaron por los jesuitas. ¿Quién más pasó? Bukele pasó por colegios jesuitas también. O sea, que es... Y Bergoglio también pasa. Sí, hombre, Bergoglio es jesuita. El papa que metió en la iglesia del humanismo, que dio el golpe de gracia, que la satanizó, por decirlo así, que lo humilla, tiene que ser jesuita, evidentemente tiene que ser jesuita. No podía ser de otra forma. Bueno, ¿algo más antes de pasar a la jerarquía piramidal de las Yo creo que el tema de élites? los jesuitas ya ha quedado más que Más que claro. expuesto.
Bueno, vamos entonces a hablar ahora la posverdad y un poco así rápidamente y vamos a hablar de la estructura de mando que hay en el mundo ahora, ¿no? Las que mandan en el mundo. La Bueno, posverdad. la posverdad. Esto de la posverdad, cuando se empieza a hacer más famoso este concepto es con Trump. Entonces, la posverdad viene a ser lo que es una verdad inventada o fabricada. O como dijo Trump, la verdad es lo que yo digo que es verdad. Y para esto, pues se apoyan en todo el mundo virtual. Ejemplos de posverdad, pues en las Torres Gemelas, lo que pasó en 2020, lo que pasa en Ucrania, lo que pasa en Gaza. Todos son Himalayas de mentiras, ¿no? Es claro, exactamente. Ellos utilizan mucho pues la técnica del divide et impera. Y dentro de estas figuras así también resaltables de toda esta ideología está Klaus Schwab, Gates, Soros, Sam Altman, Peter Thiel. Vemos que hay muchos personajes que están relacionados con la Big Tech, que son la herramienta fundamental que está por aquí. Elon Musk, toda la gente de Silicon Valley son los que están detrás de toda esta ideología, de toda esta manipulación. Pues muy bien, la posverdad. Y Y luego la... luego están pues las instituciones que hemos hablado antes, la OMS, el IPCC, la ONU, la UNESCO, el Club de Sí, Roma, sí. la Trilateral. Pues todo Aquí, esto forma el gran conglomerado. aquí estamos viendo una pirámide, siempre es una pirámide, ¿no? Arriba están los poquitos que mandan y abajo está la gran masa del Borregati. Tenemos aquí el monarca del mundo, vale, monarca del mundo, y un ojo dentro de una pirámide. ¿Quién es el monarca del mundo? Uf, Satanás, ¿no? Satanás. Todo apunta hacia allí. Luego, el Consejo de los 13, los más ricos y las familias más poderosas, son los 13. Están Rockefeller, los Rothschild, los Carnegie, Morgan, etcétera, ¿no? Los Warburg, pues, todos Bien, ellos. Los DuPont. claro, todo esto obedece a que quien manda realmente es el que está arriba del todo. Estos son correveidiles, pero claro, se van haciendo menos poderosos hasta a la vez que se desciende de la pirámide. Comité de los 300. ¿Qué es esto del comité de los 300? Ese lo he oído yo muchas veces, pero exactamente no he llegado a investigar el Comité de los 300. Seguramente que tú tengas más información que yo. Comité de los 300. Yo Yo siempre le he creo que oído. ahí estará la élite de la nobleza negra, estará arriba. La, El la Consejo de los nobleza 13. negra está arriba del todo. Bueno, luego entonces no, también estarán la nobleza rancia que domina el mundo, ¿no? Un poco más abajo, un escalón más abajo de la nobleza que está en el Consejo de los 13. Bueno, aquí en un escalón más abajo del Comité de los 300 tenemos a los think tanks. Son institutos de pensamiento, que son los que lavan el cerebro, crean la ingeniería social, manipulan, lobotomizan, MKUltran, crean las campañas que estamos viendo de terror, de las guerras, en fin. ¿eh? Luego tenemos abajo los bancos centrales, los impuestos, no sé qué, y luego interest revenue, eso no sé qué es lo que significa. Vale. Organismos internacionales, imagino, ¿no? ¿Sabes? Sí. Que lo vea. Organismos internacionales. La que está Banco Internacional de Pagos. El BPI. Luego abajo están corporaciones. Sí, aquí tienen que estar, pues eso, pues la ONU, la OMS, la UNESCO, instituciones globalistas que obedecen, que nutren su pensamiento de los think tanks de arriba. Los think tanks. Ahí estaría mira, ponen aquí en el centro la mesa redonda. La mesa redonda. Bueno. Buah. Aquí estarían también el Club de Roma, el Bilderberg, también estaría Lucis Truss, en fin, todas estas sociedades, asociaciones, que son las que manejan el cotarro. Son muy inteligentes porque han creado una maraña tan inmensa Sí. que es difícil seguirla, es difícil establecer Sí. las relaciones entre ellas, es realmente complicado. Sí. Luego, más abajo están las corporaciones, que están por decir IBM, pues Pfizer, ExxonMobil, IBM, también estarán aquí pues YouTube, Google, Google, estará Amazon, estará Facebook, en fin, todo eso, ¿no? Todo eso. Más abajo
pone aquí en un apartado las religiones, los gobiernos, que dice la inteligencia comunitaria, militares, policías, tribunales y prisioneros. Y luego media, luego de media, Disney, Viacom, General Electric, escuelas, no sé qué. Y abajo, una inmensa masa de rebaños de personas que son los esclavos. Y también creo que tengo aquí otra jerarquía. Creo que tengo otra. Ah, sí, esto me lo mandaste tú. Sí, la de Jorge Guerra. Sí, es una cosa que se ve arriba, el Vaticano. Claro, el Vaticano. Los jesuitas. Claro. 1607. Vamos a verlo en grande, vamos a verlo en grande. A ver, sí, aquí lo tenemos. Vaticano, Corporación Vaticana, Nacimiento Romano, los jesuitas. Una flecha que va a la masonería y a Suiza. Otra que va a la derecha, a las monarquías. Órdenes religiosas, etcétera. A la ONU está más abajo la ONU. Esquema jerárquico de poder mundial. Luego una flecha va hacia la City de Londres y otra va hacia Washington D.C. ¿no? El nobleza anglo-veneciana. ¿Qué nos puedes decir de este cuadro, de esta jerarquía mundial? ¿Qué nos puedes decir? Pues que al final todo está interrelacionado. Y bueno, pues hay quien puede decir, bueno, pues yo creo que este nivel está por encima o por debajo de este otro. Pero bueno, todo eso es discutible, pero lo que es cierto es que esos poderes están ahí, que son reales, que hay personas detrás de esas instituciones que tienen nombres y apellidos y que más o menos esa es una estructura que nos ayuda a entender la realidad. No quiere decir que sea la exacta, ni que sea la buena, ni que sea la mejor, pero por lo menos ayuda mucho a entender el funcionamiento de todas estas instituciones y de todos estos personajes. Y explica muy bien y te explica bastante bien por qué pasa esto o por qué pasa lo otro. Bueno, entonces está arriba de todo el Vaticano. ¡Qué barbaridad! Sí, realmente es la institución más antigua. Es la que domina ahora, por encima de las demás. Bueno, yo realmente creo más bien que por encima de todo hay una dimensión espiritual. De alguien algo que es lo que realmente controla y maneja. Y luego ya empieza la nobleza negra, luego están jesuitas, masones, illuminatis, básicamente, luego todas las instituciones que maneja esta gente, las transnacionales, Sí. y luego vas bajando y de los escalones más bajos son los políticos. Sí. Por mucho que la gente se crea piensa que son los que mandan, sí. Que son los que mandan, no. Por encima tienen a todos estos y ellos son de los escalones más bajos. Sí, están en un escalón muy bajo, sí. Muy bajo. Y lo más bajo somos nosotros, claro. Y manejan todas estas instituciones y crean todas sus herramientas. Y ellos lo que hacen es, porque mucha de esta gente no son brillantes. Estos que mandan. No son brillantes. A lo mejor pueden tener alguna idea o un objetivo que alcanzar. Pero para conseguir ese objetivo ellos no saben realmente cómo conseguirlo. Y entonces, de entre los nuestros, que eso es lo triste, fichan a las mentes más brillantes para que esos objetivos se consigan. Porque muchos de las personas que están ahí son de los nuestros. Son gente brillante, gente normal que era muy brillante en un campo. Por ejemplo, en psicología, en psiquiatría. Sí, pero los políticos no. Los políticos. No, los políticos no. Los políticos son de la más baja estopa y de lo peor que hay. Están muchos semecoltrados, además. Sí. Y no quiero señalar a nadie, pero bueno, ya. Que detrás de muchos de los proyectos, pues están gente que son gente. De hecho, los jesuitas son especialistas en captar a este tipo de gente. Gente brillante, claro. A la gente brillante, porque ellos a través de la educación, ellos se encargan de extraer a esos líderes y de encontrarlos. Bueno, ya hemos llegado un poco al final de la serie de 4 programas que hemos dedicado a ver la conspiración de la nobleza negra contra la humanidad.
y cómo ha creado esos tentáculos, esas redes de control, de manipulación, de ruina, de liberticidio, de dictaduras, que quieren robar el alma para Satanás. Entonces son 4 programas que recomiendo que se vean, porque es que hemos hecho una historia de la humanidad, la historia oculta de la humanidad, la Y intrahistoria, lo que la se mueve vean, bajo la historia real, no la historia oculta, la historia real, que es esta, la que nos han contado y que nunca nos contarán. Entonces, Laureano, de que nos quedaría hablar de 4 familias de esas de la nobleza negra para dar nombres. 4 familias. Sí, bueno, 4 o 5 de las familias más importantes que hay y contar un poquito a qué se dedican, qué negocios manejan. Eso parece ser para otro programa, me parece a mí. Bueno, si puedes hacer resumir muy brevemente, porque es que el Sí, tiempo. sí, yo te lo resumo muy Vale, rápido. sí, unas Que pinceladas. una primera familia, que es de las más importantes y de las más antiguas, la familia Máximo. Esta familia está relacionada con los caballeros de la Orden de Malta. Tienen un instituto que se llama el Instituto Máximo, que está controlado por los jesuitas. Un gran personaje que ha tenido una gran influencia en los últimos años en Europa y en el mundo estudió allí, Mario Draghi, que está casado con una Medici. Otro integrante de esa familia es la familia Osorio, que es tremendamente importante. ¿Por qué? Porque son los que están detrás del éxito del empresario más exitoso español, Amancio Ortega. Es el testaferro de la familia Osorio. Luego tenemos la familia Torlonia, que son los Torlonia. banqueros del Vaticano. Dentro de la familia Torlonia, un miembro que aparentemente, porque uno de los disfraces que se colocan es aparecer como gente que tienen una vida pues muy relevante, dedicados al mundo del artisteo, como que tienen bodegas, como que están en su yate. Uno de ellos es Alessandro Lecchio, un Torlonia. Cuidadito con los Torlonia. Luego ya hemos hablado de la familia Farnese, que es la que introduce a los jesuitas como Estas herramienta. familias todas son de la nobleza, Neja. Todas estas familias son familias de la nobleza. Esta viene de Asia. Los Farnese, su origen es de Asia. Y aquí con la familia Farnese, el que quiera puede ver, que ya lo pusimos en uno de los capítulos, el famoso Castillo de la Caprarola, que es una copia de otro famoso edificio que está en Estados Unidos, que se construye sobre terrenos de, de los jesuitas, que lo vamos a decir, es el Pentágono. Uno que busque el Palacio de la Caprarola y que se ponga el Pentágono al lado. Dentro de estas familias están los Borbón Parma y los Borbón dos Sicilias, que son los que están detrás del Pentágono. Hay una famosa recepción que se le realiza al Borbón dos Sicilias, que no sé si era para conmemorar su cumpleaños o un hecho histórico. Le abren el portaaviones Enterprise para él solo y le rinden honores de jefe de Estado. A alguien que en teoría ni tiene Estado ni tiene nada, pero se le trata como tal. Entonces ahí se ve la importancia del personaje. Otros, la familia Dobrandini, que esta es también árabe y está muy relacionados con los Rothschild. Luego tenemos los Orsini, que controlan a los Rosacruces y que están muy metidos y controlan todo el mundo de la farmacia. La familia Orsini está muy relacionada con el mundo de la farmacia. O están los Paravicini, que controlan la zona de Asia, la zona de Irán. Luego la familia Borromeo, estos son muy importantes porque fíjate, fundan el Banco de Italia en California, que parece que es un hecho que no tiene importancia, pero ese banco al final se convierte en uno de los mayores bancos del mundo, que es el Bank of America. Esto es un hecho importantísimo. Luego también está la familia Agnelli, los Gaetani, que son el origen de lo que digamos es la mafia, están involucrados en negocios muy turbios. Un Gaetani estuvo a punto de casarse con la hija de Trump. Luego están los Lancelotti, que están ligados con, digamos,
la leyenda artúrica, controlan la masonería. O sea, los Lancelotti también es una familia. Bueno, en realidad estamos viendo que todas estas familias son importantes y que cada una, digamos que controla una actividad. Los Colonna están muy relacionados con el poder político, la familia Colonna. Hay quienes afirman que Colón pertenecía a esta familia. Pero es algo que no está ni demostrado y bueno, están los caballeros de la Orden de Colón aquí. Controlan a la Casa de Alba y a los Windsor. O también otra familia muy importante es la familia Saboya. Controlan JP Morgan y Morgan Stanley, grandes bancos y grandes instituciones financieras. Están relacionados con los Lucchese, que es una familia mafiosa. Y bueno, también tienen mucha relación con Rusia. Los Saboya con Rusia, hay muchas imágenes de Putin con un Saboya. Y están muy relacionados con Rusia y con Mónaco. Que está la familia Grimaldi, y con esto digamos que le hemos dado ya un repasillo muy rápido Y a las familias más. estas familias están por encima de los Rockefeller, de los Sí, Rothschild, están por encima de todos. de los Morgan, de los Sí, Carnegie, de todos, sí, están por los encima. Kennedy, están por encima. Ya, vale. Pues fíjate, pero por encima de estos está, hay más, hay entidades, Hay una dimensión hay espiritual. entidades, sí, hay dimensiones. Esta mesa negra es el penúltimo escalón, luego está el último ya, que es de lo que yo quiero hablar en otro programa, a ver si te anima. Para mí, los Anunnaki. Los Anunnaki. Los ángeles caídos, que son los que fundaron Sumeria, Babilonia, la hermandad de Babilonia, y toda la ideología Illuminati, toda la ideología esotérica, todo este horror que busca acabar con la humanidad, porque nos odian, y odian a la humanidad en general, viene de unas dimensiones que no son de esta tierra, que no son Bueno, humanas. a lo mejor, Laureano, no es que nos odien. A lo mejor es que un famoso jesuita, miraré, que es que siempre tienen que estar por el medio. Salvador Freixedo hablaba del concepto de la granja humana, de un planeta cárcel, un planeta granja, en el cual nosotros éramos el alimento Sí. de otras entidades que Sí. eran las que estaban por Y encima. esclavos, trabajadores. En algunos vídeos que he hecho del Génova del Diablo, de los Anunnaki, de los ángeles caídos, que aparecen en la Biblia, los Elohim y los Nephilim. Sí, Aparecen en la Biblia, esto no es. sí, aparece. Entonces, yo quiero dedicar unos programas a esto. Y te invito a que lo hagas, te invito a que lo hagas, porque es que sé que estás enterado y el diálogo es constructivo, es un diálogo muy agradable, a la gente le gusta. Entonces vamos a dar por acabada la serie y yo de verdad emplazo a los que quieran seguir con estas cosas de misterios, de verdades, a que nos sigan en la serie que yo menos voy a hacer sobre los Anunnakis, sobre ángeles caídos, realmente, ángeles caídos, que son los que dominan la Tierra, la han dominado, pero bueno, una encarnación de Jesucristo, que vino aquí precisamente porque era un planeta caído, porque era un planeta con mucha morralla satánica. Por eso se encarnó aquí. Por eso tenemos la solución y tenemos aquí una ayuda, una gracia divina con la que venceremos a esta gentuza, sean o no humanos y que vengan de otros mundos, en fin. Entonces, Eduardo, Bien, nos Máximo, vemos ahora dentro de un gracias rato. por toda tu colaboración No con hay los de programas qué, espero maravillosos, haber hecho esto entretenido. Yo sé que son muchos maravillosos. nombres, son muchas relaciones y es muy complicado muchas veces acercarse a estos temas. Lo único que yo creo que lo que hay que tener es un poquito de paciencia, eh, volver a escuchar otra Sí, vez sí, 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 tranquilamente sí, los programas, tomarse notas, establecerse uno a lo mejor otros caminos de investigación de todo lo que sí, hemos contado. Pues, oye, a mí sí, me sí, interesa más esto que han tocado, que han dicho, pues los templarios sí, sí. o los Hemos Illuminati. dejado sí, puertas abiertas para que la gente siga Ah, investigando. El objetivo es que la gente despierte, investigue, cada uno en el campo que más le atraiga, la actividad, los templarios, que si los jesuitas, que si no sé qué, que si cosas así, ¿no? Que si la Alex Bailey, Lucis True, la teoría esotérica, la teosofía, muchas puertas abiertas para que la gente investigue, que es apasionante. Descubrir la verdad es apasionante. es muy amplio el campo. Bueno, Eduardo, pues nada, muchas Pues nada, gracias, un fuerte abrazo y ahora vamos a tomar un vermutito, ¿verdad? venga, ahora nos tomamos unos Si boletos. Dios quiere. Un abrazo para todos y nada, Dios nos bendice, viva Cristo Rey. Venceremos porque ¿quién como Dios? Un abrazo para todos.